Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más del Foro de Ansiedad, marca de Vive Sin Ansiedad, en el que estaremos contestando, como hacemos siempre, a las preguntas pues que más polémica suelen crear, que más digamos, intensidad suelen crear en el foro, más repercusión y demás. La primera pregunta que vamos a contestar, y que tiene que ver con el tema de hoy, es la siguiente. Cuando empezó mi ansiedad tenía miedo a ir a lugares con mucha gente, pero ahora tengo miedo a todo. Solo estoy a gusto en mi casa. ¿Qué me recomiendan? Muchas gracias. Bueno, esto obviamente es un problema bastante característico. Personas que, pues que empiezan con ansiedad, por supuesto miedos, diversos tipos de miedo, cada cual pues puede desarrollar miedos a diferentes cosas, situaciones, y en este caso, pues el miedo a frecuentar determinados lugares, sobre todo aquellos que tienen mucha gente, los más transitados. Es algo bastante común y que suele ocurrir muy frecuentemente. El problema de esto es que esta persona poco a poco ha ido aumentando su miedo, es decir, el miedo ha ido generalizándose, ha ido haciéndose cada vez más intenso, hasta el momento en que, según comenta, tiene miedo a todo, solo está a gusto en su propia casa. Esto es un caso de agorafobia, en el cual la persona solo se siente a gusto en un determinado lugar, en un lugar que en este caso es su casa. Esto en casos más extremos puede llegar incluso a que te cueste salir de tu propio dormitorio, es decir, que ni siquiera en el salón de tu casa estés a gusto, por lo cual es algo que hay que ir trabajando. En estos casos yo lo que recomiendo siempre es practicar muchísimo la exposición. Cuando los miedos de la ansiedad se suelen generalizar, viene siendo frecuentemente porque tendemos a practicar la evitación en lugar de la exposición. Dejad que me explique. Si, por ejemplo, empezamos con un problema de ansiedad y empezamos teniendo miedo, pues a ir a montar, por ejemplo, en nuestro coche. Supongamos que nos da miedo subir en nuestro coche porque tememos poder perder el control, poder marearnos y causar un accidente. Entonces, ¿qué ocurre? Dejamos de coger nuestro coche y empezamos a desplazarnos en el autobús, por ejemplo. Pero la ansiedad no va a parar nunca. La ansiedad siempre va a ir creando miedos, va a acostumbrar nuestro cuerpo por un periodo de tiempo y luego van a ir surgiendo nuevos miedos. Es decir, empezamos a ir en el autobús, hemos dejado de conducir nuestro coche, estamos practicando la evitación, es decir, estamos evitando determinadas situaciones por culpa de la ansiedad. Es algo que nunca debemos hacer. Empezamos a coger el autobús y la ansiedad, como bien digo, es incombustible, siempre va a generar nuevos miedos, hasta que llega un momento en el que empezamos a tener miedo también a subirnos en el autobús, por miedo a poder desmayarnos, a que nos pase algo, a que nos dé una taquicardia, a poder marearnos y que nadie nos pueda ayudar. Pues dejamos de coger el autobús y poco a poco vamos cerrándonos puertas hasta que llega el momento de esto, en el que solo nos encontramos a gusto en nuestra propia casa y no queremos salir. Cuando la ansiedad empieza a aflorar con todos sus miedos, no debemos evitar realizar nuestra vida cotidiana por culpa de la ansiedad. Es cierto que es difícil, no es algo sencillo, no es fácil enfrentarnos a nuestros propios miedos, pero es muy importante que no evitemos las situaciones, y mucho menos las situaciones de nuestra vida cotidiana, por culpa de la ansiedad, ya que de ese modo se irán generalizando cada vez más hasta que lleguemos a un problema así. Llegado a este punto, lo mejor es ir practicando la exposición gradual, una exposición gradual, es decir, ir poco a poco exponiéndonos a todas esas cosas que hemos ido dejando de hacer lentamente. Pues en primer lugar podemos salir al rellano de nuestro portal. Al paso de los días podemos dar un pequeño paseo, bien sea acompañados o nosotros solos, si nos vemos capaces, por nuestra zona, por una zona segura en la que nos vayamos sintiendo seguros, e ir aumentando, ese radio de seguridad hasta ir recuperando el control de nosotros mismos, e ir, mentalizándonos de que no hay nada de qué temer, de que solo es ansiedad, que solo son miedos irracionales y que no pasa absolutamente nada, ¿vale? La exposición, siempre que se practica, debe ser desde una zona de confort, ¿vale? No podemos de repente, en un punto como este, coger las cosas y hacer un viaje y subirnos en un avión y dar la vuelta al mundo, porque eso sería contraproducente, probablemente nos causaría muchísimo más miedo, un ataque de pánico muy fuerte, y eso sería contraproducente. Por lo cual, la exposición siempre tiene que ser gradual, poquito a poco, para ir saliendo de esa zona de temor e ir mentalizando
a nuestro inconsciente de que no pasa absolutamente nada, de que todo está bien. De esa forma iremos llenándonos de seguridad personal que nos hará, bueno, pues ir pudiendo enfrentarnos a todos estos temores en los que nos hemos ido metiendo poco a poco casi sin darnos cuenta. ¿De acuerdo? Así que recordar lo que es la evitación, que es algo que no debemos practicar, evitar situaciones cotidianas por culpa de la ansiedad, y exposición, exponernos gradualmente, de forma controlada y poco a poco, a los temores que nos crea la ansiedad, para que no se sigan generalizando todos esos miedos, ¿de acuerdo? Bien, pues nada más, hasta aquí este vídeo. Os invito a que os metáis en el foro de ansiedad si queréis conversar con nosotros, dejar vuestro comentario, vuestra pregunta o simplemente participar con todos nosotros. Es www.forodeansiedad.com. Un fuerte abrazo, amigos.